días. Para hoy les traigo un tema diferente acerca de la genética. Comencemos a hablar de genética. Acá el principal estudioso de la genética fue Gregorio Mendel, un monje que, dedicado sus tardes o días de descanso a cultivar alberjas, comenzó a mirar características en aquellas plantas. Observaba que habían semillas de alberjas que eran de color amarillo y que otras eran verdes, pero que en su mayor proporción las semillas salían amarillas. También miró la forma de la semilla. Algunas eran lisas y otras eran rugosas. La mayoría eran lisas. Él comenzó a hacer cruces. Comenzó con parentales puros o líneas puras. Estos se llaman parentales, que vienen a ser determinados por plantas que solamente producían semillas amarillas por plantas que producían solo semillas verdes. Él le llamó al carácter amarillo carácter dominante, porque en su mayoría era el que dominaba en estos caracteres. El verde se le llamó recesivo, porque solamente se presentaba en una pequeña proporción. Debemos mirar entonces que para uno estar hablando de este tipo de cruce, decimos que las recesivas solamente van a estar apareciendo cuando están en forma homocigótica. Explicando homocigótico viene a ser aquel gen que sus dos alelos o sus dos lugares, porque un gen está representado por un par, mejor dicho. Recuerden que siempre viene un par, uno de la mamá, otro del papá. Entonces por ese lado sería los dos alelos o los dos genes compartidos de la mamá y el papá van a ser recesivos. Por ejemplo, el color verde va a ser un alelo con producción de semilla verde y el otro alelo también. El dominante se presenta tanto en forma homocigótica como heterocigótica. Heterocigótico va a ser un alelo dominante y el otro alelo recesivo. ¿Listo? Eso es para que entendamos. Luego entonces, sabiendo entonces que es homocigótico, el cruce parental va a estar determinado por dominantes homocigóticos y por recesivos homocigóticos. Líneas puras se le llaman. A las plantas que resultaron de este cruce, él la llamó primera generación filial. Todas las plantas de esta generación salieron con semillas amarillas. Las semillas verdes en los parentales habían desaparecido. Si miramos entonces el cuadro de Punnett, podemos mirar que al hacer el cruce, todas las semillas dan heterocigóticas. Obviamente el carácter dominante amarillo va a sobresalir. Un alelo dominante, un alelo recesivo. Producción de amarillo, producción de verde. Entonces daría producción amarilla a todas las semillas. 100% dominantes heterocigóticas. Luego cogió estas semillas o estas plantas y las cruzó también. Obtuvo lo que se llama la generación filial 2 o segunda generación filial. Acá se obtuvieron diferentes características. Miremos entonces el cuadro de Punnett, en el cual aparecen 3 de los cuadros ocupados están producidos por plantas que producen semillas amarillas. Uno de ellos lo hace en forma homocigótica dominante. 2/4 van a ser determinados por semillas amarillas heterocigóticas dominantes. 1/4, el último cajoncito que queda, está determinado para los alelos recesivos en forma homocigótica. Por eso se va a presentar que la característica de la semilla verde va a aparecer de nuevo acá. Después de que ocurrió en los parentales, se salta una generación y vuelve a aparecer ya en la otra generación. Esto es 1/4 homocigóticos dominantes, 2/4 heterocigóticos dominantes y 1/4 homocigóticos recesivos. En proporción 1:2:1 o 3:1. ¿Listo? Esto lo hizo él estudiando estas plantas. Eso es lo que se llama un cruce
monohíbrido. Cruce monohíbrido significa que tiene solamente en cuenta a estudiar una característica, un solo gen, en este caso el color de la semilla. Esto también se puede hacer con la forma de la semilla, pero él se preocupó también por hacerlo con dos características, al tener en cuenta dos características o dos genes para dos diferentes características. En este caso pongamos entonces el color de la semilla y la forma de la semilla. Eso es lo que se llama un cruce, ya no homocigótico, sino que sería un cruce dihíbrido. En estas las proporciones son mayores, el cuadro de Punnett se me extiende un poco más a 16 características, ¿sí? Y las proporciones son 9, 3, 3 a 1, donde esta última va a ser la característica también de los principales o de los parentales que comenzaron al inicio. La palabra gen significa errante, o sea, es algo que está andando a través de algo. En este caso, un gen, ya sabidamente, es una pequeña parte que conforma un cromosoma. Un cromosoma viene a ser entonces aquella estructura que está conformada por las hebras de ADN. Las hebras de ADN que vienen a ser de esta forma porque están unidas. Entonces, un gen solamente, si miramos un brazo de un cromosoma, va a ser una pequeña parte de él. ¿Listo? Normalmente el ser humano tiene 23 cromosomas sexuales y 46 cromosomas que no son sexuales. ¿Listo? Llamados también autosomas. Los experimentos de Mendel dieron origen a la genética moderna de hoy en día. Gracias a él sabemos las principales bases de la genética. Hoy en día la genética ha avanzado muchísimo, más allá hasta trabajar en la ingeniería genética. Podemos hacer clonaciones, podemos hacer cosas que normalmente se hacen en la naturaleza, las hacemos nosotros. Podemos crear o suprimir genes, simplemente sabiendo la posición de ellos. Podemos utilizar diferentes enzimas que utilizan bacterias para generar un movimiento o un cambio en el ADN. Las identificamos y nosotros utilizamos las enzimas para hacer los cortes en el ADN a nuestro gusto. Por eso podemos mandar a hacer un niño que te da nuestra medida, un niño con ojos azules, musculoso y alto. Ahora la genética ha avanzado tanto que prontamente espero que el cáncer desaparezca y otras enfermedades genéticas puedan tratarse también. Esperemos entonces que con el avance que tengamos en ciencia, ya nuestra especie humana pueda modificarse a nuestro gusto para así poder enfrentarnos a diferentes viajes que nos toca hacer después. Tal vez ahí vendrán aquellas personitas grises que tanto hablan por ahí. Modificación de ADN para enfrentarnos a un lugar lleno de radiación, por ejemplo. La calvicie, como respuesta a la radiación ultravioleta, avanzará mucho más en el futuro. De esta forma, la piel estará expuesta y cambiará nuestro color. Nuestro tamaño y la forma de estar en lugares donde la gravedad es mucho más baja, como la Luna, como otro planeta como Marte, harán que las personas tengan una musculatura más delgada. Sabiendo todo esto es genética y adaptación a un medio. No tengamos más que decir entonces acerca de por qué evolucionamos. Por el día de hoy es todo. Recuerden suscribirse, activen la campanita y denle like. Hablamos, chao.